Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidos una vez más a esta transmisión especial de Mi Libro Hispano para el Summer Book Fair 2023, un evento maravilloso que ha creado Mi Libro Hispano para ustedes. Hoy tenemos un evento maravilloso porque básicamente vamos a entrevistar a tres autores profesionales que han escrito libros y que pertenecen a la familia de Mi Libro Hispano. Recuerden que Mi Libro Hispano estamos en la página web www.milibrohispano.org y también pueden escribirnos a membresías@milibrohispano.org. Membresías@milibrohispano.org. Mi nombre es Will Candurí y estaré acompañándolos hasta aproximadamente las 9 de la noche, hora del este, con esta maravillosa conversación que tenemos a partir de este momento. El primer autor que vamos a entrevistar se llama Diego Hernández Tejeda, @bookballnet. Ya lo vamos a tener acá con nosotros. Y ustedes pueden tener más detalles de nuestro autor. Luego vamos con Jorge Luis Rivero, Jorge L. Rivero C1. Y por último, para cerrar con broche de oro, vamos a estar con Andrea García, @andrea.books111. Es un placer para mí el poder estar acá y presentar este programa, llevar a ustedes lo mejor de la literatura hispana, tanto de ficción como no ficción, literatura infantil, en estos eventos que vamos a estar cubriendo desde los días domingo hasta los días jueves. Desde los días domingos hasta los días jueves vamos a estar con todos ustedes. Así que antes de comenzar, vamos con un disclaimer. Les recordamos que Mi Libro Hispano respeta el derecho a la libre expresión y promueve la lectura, la sensibilidad cultural y el respeto por los derechos humanos. El contenido y temática de las obras de nuestros miembros que se presentarán durante esta entrevista son de exclusiva responsabilidad del autor y no pertenecen ni representan a Mi Libro Hispano directamente. Así que, sin más, muchísimas gracias. Y vamos a dar inicio a las conversaciones que tenemos el día de hoy. Nuestro primer invitado se trata de el periodista deportivo, columnista y escritor Diego Hernández Tejeda, @bookballnet. Ahorita cuando Diego esté con nosotros, van a tener con más detalle por acá, por el chat, su contacto, su perfil de contacto, @bookballnet. Diego Hernández Tejeda nació en Salinas, Alvarado, es egresado de la Universidad Veracruzana. Debutó en el periodismo deportivo en el año de 1984 en el Dictamen de Veracruz, donde trabajó en varias etapas, siendo editor de la sección deportiva desde el año 1999 hasta el año 2001. Fue corresponsal de deportes en Veracruz de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex desde 1989 hasta el año 1999. Colaboró en el diario deportivo Esto. Trabajó además en televisión como reportero y conductor de la sección deportiva del noticiero Nuevo Día de Televisa, Veracruz, y comentarista en los partidos de los Tiburones Rojos de Veracruz desde el año 92 hasta el año 93. Diego ha publicado 3 obras, siendo una de ellas Los 10 grandes del fútbol veracruzano en 2009, Golpes y patadas del COVID-19 al deporte en 2020 y Momentos históricos del Tri en los mundiales en julio de 2022. De esta obra vamos a estar ahora hablando el día de hoy. Así que sin más presentación, quiero darle la bienvenida acá a nuestro Summer Book Fair del año 2023 a nuestro autor invitado, el autor Diego Hernández. Buenas tardes, buenas noches, Diego. Un placer tenerte por acá. Buenas tardes, Will. Buenas tardes a todos los amigos de Mi Libro Hispano. Muchas gracias por este espacio. Y sí, bueno, no me he actualizado, pero para de entrada comentar, antes de que se me olvide, en abril pasado publiqué mi cuarta obra, Tiburones, 80 años, 40 historias, ¿no? Ya le platicaré un poco si tenemos tiempo, pero por supuesto en este momento la invitación es para platicar de momentos históricos del Tri en los mundiales previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Para comenzar esta conversación, Diego, ¿cómo llegaste? Un breve resumen de cómo llegaste al periodismo deportivo.
Bueno, yo soy de carrera profesor de educación física. De pronto entrenaba yo fútbol con selecciones de Veracruz y vi que mi nombre aparecía en los periódicos como entrenador de selecciones. Y un día me dije, bueno, creo que yo puedo hacer algo como esto. Y tuve la oportunidad de que alguien me llevara al dictamen. Y desde entonces me quedé. Creo que estuve colaborando un mes. Y luego me dijeron, ya tienes que venir todos los días porque ya te vamos a empezar a pagar. Y eso para mí lo que era un hobby se convirtió en un trabajo y después logré desarrollarme muy bien cuando vino Notimex, cuando vino lo del Esto, Televisa, y la verdad que hice, más o menos estando en provincia, que es más complicado, hice una buena carrera como periodista deportivo que el próximo año cumpliré 40 años en los medios deportivos. Oye, vaya, qué bueno, qué bueno. Son 40 años de experiencias, perdón, en los medios deportivos, lo cual es loable, es digno de reconocimiento. Diego, ¿algún deporte en particular que te llame la atención? ¿Fútbol, béisbol, básquetbol? ¿Cuál es tu preferido? Fútbol, por supuesto. En México el fútbol es el deporte número uno. También Ajá. me tocó cubrir eventos importantes de tenis. Hubo una etapa de mi vida en que me gustó mucho el tenis y lo desarrollé tanto a nivel estatal como a nivel nacional, participando como enviado a 3 series Copa Davis cuando México estaba en primera división, en aquellas épocas de los 80s y 90s. Ahora México está como en cuarta división de Copa Davis, pero a mí me tocó estar contra Alemania, contra Australia, contra Estados Unidos, contra México, ¿no? Entonces también cubrí tenis y bueno, en provincia por lo regular hay que cubrir hasta canicas, como decimos en plan de broma, ¿no? No eres un periodista especializado, ¿no? Pero definitivamente el deporte que más creo que conozco es el fútbol. Y a partir de ese conocimiento, imagino que nace eh, esa espinita por escribir acerca del Tri. Para las personas que se conectan y nos ven desde otros países y no están relacionadas directamente al fútbol, el Tri es la selección mexicana de fútbol de mayores y también las juveniles, se les conoce como el Tri, ¿ok? Esa espinita por escribir acerca del Tri, ¿de dónde nace? ¿Qué te motiva a seguir a tu selección de esa manera? Bueno, primero publiqué 2 libros anteriores y vi que se aproximaba a Qatar y se me ocurrió la idea porque yo parto mis libros a partir de una idea de qué puede ser, cuál puede ser el título, ¿no? Y dije, puedo rescatar los momentos, a pesar de tanto fracaso de México en los mundiales, ha tenido momentos muy importantes en su trayectoria desde 1930, que fue en Uruguay la primera Copa del Mundo, hasta Rusia 18, ¿no? Que era la anterior a Qatar 2022, y fui rescatando y fueron 8 momentos que México, ha logrado más cosas, pero creo 8 momentos muy importantes y me dediqué a investigar en la biblioteca de la UNAM, estuve mucho tiempo platicando con muchos ex mundialistas, jugadores mexicanos ya grandes, como por cierto la Tota Carvajal que acaba de fallecer y fue el primer jugador en el mundo que jugó 5 Copas del Mundo y cosas como esta y fue desarrollando la investigación y luego desde luego dándole forma, pero ya con la idea bien clara de qué era lo que yo quería alcanzar, ¿no? Diego, para colocar para poner a la gente en contexto, eh, la selección mexicana de fútbol nunca ha alcanzado el quinto partido de mundiales de fútbol. ¿Por qué se considera esto un fracaso? Bueno, nunca ha alcanzado el quinto partido fuera de México, pero en México 86 Okay. lo logró. En México Okay. 86 lo logró, siempre hay esa confusión, luego siempre se habla del quinto partido, no, ya México jugó un quinto partido Okay. y lo perdió, por supuesto, pero ya no hubo sexto. Ese quinto partido se refiere a un mundial fuera de México, ¿no? Bueno, definitivamente yo creo que es un conjunto de todo, ¿no? Es un complemento total de tanto directiva, tanto jugadores, tanto cuerpo técnico. Una selección no nada más son los jugadores, a veces el técnico es el menos culpable y es el primero que corren. Los directivos no hay quien los corra, ¿no? Porque ellos son los que mandan en el fútbol. Así Entonces, es. Muchos yo creo intereses que económicos. sí, los intereses económicos y sobre todo que otros países han crecido más también. Hay que tomar en cuenta no nada más a México, ¿no? Sino los rivales. Ellos sí han crecido y nosotros no. ¿Sigue siendo rentable para México a nivel deportivo formar parte de la CONCACAF?
Es que es por el área, no tiene nada que ver la parte económica aquí. México está en CONCACAF porque está en el área de CONCACAF, ¿no? Yo creo que si México estuviera en la CONMEBOL, pues si ha ido a 17 mundiales, hubiera ido a 5, ¿no? Porque enfrentarse con los equipos de la CONMEBOL es muy complicado, ¿no? Si así hay selecciones de Centroamérica, de la CONCACAF, que han podido ir a muy pocos mundiales, como Panamá, que apenas fue a un mundial, ¿no? Entonces, Costa Rica creo que tiene 2, si no Costa me Rica sí equivoco. ha ido a más mundiales, Costa Rica sí ha ido a más mundiales, pero Cuba fue cuando fue por invitación, el segundo me parece el primer mundial. Hay equipos, y México prácticamente se ha perdido muy pocos, ¿no? México se ha perdido una vez por la cuestión de los cachirules, que metieron jugadores de mayoría de edad, y 2 veces, que una vez cuando los premundiales fueron en una sede, ¿no? Como fue en Haití, y también cuando fue en Honduras, pero cuando es a visita recíproca, México siempre ha calificado, ¿no? Solamente 3 mundiales se ha perdido, pero bueno, pero siempre le va prácticamente igual, ¿no? Sin embargo, para las personas que no lo sepan, México tiene un campeonato mundial en categorías juveniles y eso no es algo sencillo de decir. Así que muchas felicitaciones por eso, porque es un logro. Ahora, ya después, y creo que esto es tema de conversación para otro programa, cabría pensar qué pasó entre las categorías juveniles y lo que pasó entre esa generación de categorías juveniles y la mayor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo esa transición? ¿Qué pasó en el medio? Ya eso lo podemos hablar para otra oportunidad. En esta oportunidad, Diego nos va a hablar de un libro escrito por él que se llama Momentos históricos del Tri en los mundiales, el cual es un recuento de los logros más importantes conseguidos por la selección mexicana en las 16 Copas del Mundo, como nos acaba de decir Diego, en las que ha participado desde la primera edición de Uruguay en 1930 hasta la última celebrada en el año 2018 en Rusia. Tiene prólogo del comentarista de Fox Sports, Fernando Schwartz. La obra contiene un recorrido con los resultados de partidos amistosos, procesos clasificatorios, torneos oficiales y de invitación, datos, cifras, anécdotas. Háblanos un poco de tu libro, Diego. ¿Cómo enmarcaste la obra y cuál es el argumento principal, aparte, obviamente, de toda esta información documental que nos narras acá? Bueno, yo fui captando los momentos históricos, ¿no? De que se fueron logrando a medida que fueron participando en las Copas del Mundo, como en Uruguay en 1930, que fue la primera Copa del Mundo, que fue por invitación. Bueno, allí hubo muchas primeras veces, se llamó prácticamente ese capítulo, ¿no? Todo lo que hiciera México era primera vez para México y para el mundo, ¿no? Los participantes, porque era la primera Copa del Mundo. Después de 10 entre estos viene el empate, el primer punto que logra México, ¿no? Ese fue el segundo momento histórico de la selección mexicana, que es como capítulo. Cada momento histórico fue, investigado, bien plasmado y bien cronicado, ¿no? Ese fue que el primer punto se logró en Suecia en 1958, ¿no? Después de 10 derrotas vino el primer punto, ¿no? El tercer momento histórico, bueno, fue el primer triunfo, que se fue en Chile en 1962, en la Copa Mundial de Chile. Luego viene el capítulo cuarto, que lo que comentaba en un inicio, la Tota Carvajal, el portero mexicano, que fue el primero en el mundo en jugar 5 Copas del Mundo, no solo mexicano, sino a nivel mundial, ¿no? El capítulo 5 fue la primera vez en segunda fase, ¿no? Que fue en la Copa Mundial, que fue en México, precisamente, en México 70, ¿no? Y por supuesto, la sexta, pues el quinto partido, el famoso quinto partido que mucha gente por ahí tiene de que no se ha jugado el quinto partido. Sí, es el capítulo 6, quinto partido y el gol más bello en los mundiales, que fue un golazo de Manuel Negrete de chilena. Todo el mundo se han escrito historias 1000 veces, hasta libros del gol de Manuel Negrete. Allí, por ejemplo, yo platiqué con Manolo Negrete, platiqué con Luis García, Luis Flores, que era su compadre, y algo chusco que dice, lo comento para el libro, y dice: mi compadre todavía sigue viviendo de ese gol que metió en la Copa del Mundo de 1986, ¿no? Y bueno, en el tema de la Tota Carvajal, ahí, por ahí, el tercer portero, se llama Javier El Gato Vargas, era el tercer portero. Yo hablé con él para que me platicara de la Tota Carvajal, de este logro, y dijo: bueno, eso fue un logro para la Tota, para México, pero para mí no, porque la Tota ya no tenía que haber jugado ese mundial y yo hubiera podido tener la oportunidad de jugar una Copa del Mundo. Eso fueron palabras de él, fueron muy duras, Wow. muy duras de él, porque bueno, a Tota Carvajal todo el mundo le tiene un gran aprecio, ¿no? Por su
por todo lo que logró luego como técnico y como gran persona. Tota falleció, me parece que el año pasado, no tengo exacta la fecha, a los 96 años de edad, ¿no? Además era un tipazo, vivía en León, Guanajuato, vendía cristales, o sea, todavía yo estuve en León con él platicando y la verdad que estaba muy bien, ¿no? Bueno, después el momento histórico número 7, fue la primera vez en segunda fase fuera de México, ¿no? Okay. Y luego los 4 goles de Luis el Matador Hernández, fue el capítulo 8, fue por primera vez y única vez que un mexicano mete 4 goles en una Copa del Mundo, y para nuestro gusto, los veracruzanos, es veracruzano, ¿no? Es Luis el Matador Hernández. A lo mejor lo has escuchado en alguna ocasión. Él jugó en Estados Unidos, jugó en Boca Juniors también, y jugó, fue seleccionado un tipo con mucho carácter y mucha personalidad. Y bueno, aquí como este libro fue previo a la Copa del Mundo de Qatar, el capítulo 9 era ¿habrá sexto partido en Qatar? Y no hubo ni cuarto partido, ¿no? No hubo ni cuarto partido. Eso contiene, desde luego, con lo que tú comentabas, ¿no? O sea, partidos, los procesos completos del Tri, ¿no? Los procesos, también los fracasos que ya comenté en Haití, cuando los eliminó, cuando el que calificó fue Trinidad y Tobago, y también el proceso cuando en Honduras también quedaron fuera también de una Copa del Mundo, porque se jugaba en una sola sede el premundial, y a México yo creo que no le convenía o no le ayudaba mucho jugar en una sola sede. Es muy importante para las personas que nos siguen. Yo me imagino que acá habrán personas que siguen el fútbol y mexicanos que adoran a su selección y aman a su selección. Es una realidad de muchos lugares de Latinoamérica. Existen muchos intereses económicos alrededor del fútbol que se han venido incrementando a lo largo del tiempo, y de alguna manera u otra esos intereses económicos en muchas selecciones del mundo han prevalecido por encima de los intereses deportivos. Entonces, este es un problema de nunca acabar. Aparentemente, como tú lo dijiste bien ahorita, el culpable siempre es el técnico. Es más fácil cesar a un técnico y contratar a otro, y si es de renombre mejor, porque así hacemos mucha bulla, lo que nosotros los venezolanos hablamos de bulla. Realmente lo que hacemos es mucha alaraca del técnico nuevo que tenemos, y colocamos las nuevas esperanzas en este nuevo técnico hasta que vuelva a ocurrir lo mismo. De verdad que lo vimos en el último mundial con el Tata Martino y México en ese partido contra Argentina. Muchas cosas que criticar, que cuestionar y que observar, pero bueno, definitivamente eso lo dejamos para un análisis más profundo del periodismo deportivo. Diego, ya para cerrar nuestra conversación de hoy, primero agradecerte por haber estado con nosotros. Recuerden que el libro de Diego lo pueden conseguir en Amazon.com, Momentos históricos del Tri en los mundiales. Personas que están acá en Estados Unidos, mexicanos que están en México también, no pueden dejar de comprar este libro. Las personas que siguen al Tri, o que siguen al América, o que siguen a las Chivas, o que siguen a los Tiburones, no pueden dejar de comprar este libro y de seguir a Diego Hernández Tejeda, quien el día de hoy está presente en el Summer Book Fair de Mi Libro Hispano. Muchísimas gracias, Diego. Ha sido un placer para nosotros haberte tenido acá, y qué lástima de no poder contar con un poco más de tiempo para hablar un poco más de fútbol. Ya habrá ocasión. Muchas gracias, Will. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Mi Libro Hispano, una gran organización. La verdad, muy contento de poder participar, y bueno, y que lo que me he dado cuenta, sobre todo, que somos muy pocos los que escribimos de deportes, pero bueno, seguramente se irán sumando un poco más. Espero, invito a toda la gente que ya empieza a escribir, o que escribe, o que tiene varios libros, y si son deportivos, a que se inscriban. La verdad que es una gran experiencia. Acá estamos conversando con Diego Hernández Tejeda. Estamos en el Book Fair, Summer Book Fair de Mi Libro Hispano. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Rápidamente vamos acá a escribir en los comentarios. Saludamos a las personas que se conectan a esta hora desde cualquier parte del mundo. Este es el sitio web de nuestro amigo Diego Tejeda. Las personas que están interesadas, también está en X o Twitter. Vamos a colocarlo por acá también. Y ya nos vamos a ir preparando para lo que va a ser nuestro próximo invitado del día de hoy. Recuerden que estamos en la transición del Summer Book Fair de Mi Libro Hispano. Hoy es jueves 10 de agosto, ya estamos aproximándonos a las 8:20 de la noche. Y tenemos a 2 invitados más el día de hoy.
Se trata de Jorge Luis Rivero y próximamente Andrea García. Recuerden, a todas las personas que están acá pueden formar parte de esta maravillosa familia de Mi Libro Hispano. Membresías@milibrohispano.org, membresías@milibrohispano.org. La página web es www.milibrohispano.org. Tenemos cuenta en Facebook, en YouTube, también en Instagram. Así que bienvenidos a todos aquellos escritores que quieren hacer realidad su sueño y pertenecer a esta gran familia hispana acá en Mi Libro Hispano. El próximo participante, el próximo entrevistado del día de hoy, el próximo escritor profesional, Jorge Luis Rivero, @Jorge L. Rivero C1. Jorge es coach de vida, es abogado, especialista en derechos humanos, es titulado en ciencias gerenciales y además es escritor. Se graduó en Derechos Humanos en la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente entra en el grupo Sindoni, donde ejerció como vicepresidente en el área inmobiliaria, y en este lapso estudió en la Universidad Caribbean International University de Curazao, obteniendo el título de Bachelor of Science in Management. En la actualidad vive en Estados Unidos de Norteamérica, donde está certificado como coach de vida. El libro que nos va a hablar hoy Jorge es La historia de Gabriel, un niño disléxico. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Jorge Luis Rivero, y no sin antes de que Jorge Luis entre a nuestro panel, pueden escribir por acá en los comentarios, pueden escribir desde dónde nos están viendo en este momento, desde qué parte del mundo. Esta belleza que nos regala la tecnología de poder estar hablando, conectarnos desde cualquier parte del mundo. Pueden también hacer sus preguntas a los autores que tenemos acá el día de hoy. Y no se les olvide que este próximo domingo, 13 de agosto, vamos a volver con las conexiones de Mi Libro Hispano en este Summer Book Fair. Al final del programa vamos a dar, vamos a dar la programación de lo que serán esas maravillosas transmisiones del día domingo. Así que, sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Jorge Luis Rivero. Jorge Luis, muy buenas noches. Permíteme acá que, ya un segundito, que... Ok, ahora sí. Bienvenido. Hola, buenas noches. Un gusto saludarte, Will, y muchísimas gracias a mis amigos del Libro Hispano por la invitación el día de hoy. Me quedé pensando en fútbol, pero ya vamos a entrar en tema del libro. Gracias por la invitación, de verdad, un honor para mí estar aquí con ustedes. Para nosotros es un gran placer tenerte como miembro de esta maravillosa familia de Mi Libro Hispano. Jorge Luis, me cautivó mucho tu historia de vida. Es una historia definitivamente de superación, es una historia de logros, y obviamente entiendo que este background profesional, este cúmulo de experiencias, te lleva ahora, el día de hoy, a poder hablar de lo que ha sido y de qué manera te ha enriquecido esa trayectoria a lo largo de los años. ¿Cómo llegas? Formaste parte de la policía en Venezuela. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, en primer lugar quisiera comentar el tema de la dislexia y la neurodivergencia, que realmente es uno de los puntos que muchas veces nosotros nos escondemos o nos ocultamos porque nos da pena que los demás puedan ver que tenemos algún tipo de diferencia, cuando realmente todos somos diferentes, todos tenemos características diferentes, y es lógico que también en nuestra forma de pensar y de ver la vida, pues también seamos diferentes. Sin duda que ese punto que tú me tocas de la policía, pues fue bastante difícil porque es una estructura más cerrada, militarizada, donde son órdenes, y por ejemplo, yo soy disléxico, y para el tema de la dislexia, la derecha o la izquierda a veces es muy difícil, y bueno, tenía que buscar herramientas de cómo entender hacia qué lado iba a girar en orden cerrado o algún procedimiento. Claro, pero dicen a la derecha, y con la mano derecha me tocaba, y yo decía, bueno, tengo que girar hacia este lado para no girar diferente a los demás, ¿no? De por sí, fíjate, una anécdota de esto que a veces uno cree que no es importante. Cuando yo escribo este libro, La historia de Gabriel, un niño disléxico, uno de los primeros comentarios que recibo es de un funcionario de la policía en España, que él me dice que él ya estaba decidido a retirarse de la policía, y que leyó el libro y que él decía, oye, no puede ser, esto como que es un mensaje de Dios que me llegó en este momento
justamente que estaba pensando retirarse y me dice, bueno, si tú pudiste y me estás explicando en el libro herramientas, pues quizás cuántas personas más no hay con alguna dificultad en una institución de este tipo y simplemente pues se esconde ante esta situación, pero realmente la vida es bella y la vida continúa y uno debe buscar las herramientas para seguir adelante. Para las personas que nos están escuchando y que de repente no conocen de qué trata la dislexia, ¿podrías darnos un poquito más de descripción, de luces, de qué se trata la dislexia y hasta dónde puede llegar? Claro, bueno, fíjate, la dislexia es un tema amplio, ¿no? Porque la dislexia existe desde 1700 y algo, ya se está estudiando, y los primeros análisis decían que eran problemas visuales, que la persona no veía bien, y bueno, yo creo que todos los disléxicos del mundo tenemos lentes, porque lo primero que cuando la dislexia es una dificultad de aprendizaje donde tú confundes letras. Hoy día los estudios han demostrado que la confusión de las letras es porque en alguna parte del cerebro existe como un sector donde se guardan las palabras y uno no tiene como el sonido no te llega de la mejor manera al cerebro, entonces no tienes la forma de identificar las palabras. Entonces, por ejemplo, para escribir una palabra con D o con B, se te dificulta porque es simplemente una pelota con una rayita, entonces no sabes, o una P o una Q, es la misma pelota con el palito a diferentes lados. Entonces, para el disléxico, que pareciera una cosa graciosa, se hace muy difícil. Pongo esa letra porque es una de las que más se repite. Entonces, en una lectura de un disléxico, él tiene que pararse a analizar si estoy diciendo papá o dada o cuacuá. Entonces, por eso el disléxico, la lectura es un poco más lenta y por eso muchas personas les ha llamado la atención de que escriba el libro o de que mi carrera haya sido en área de letras, cuando precisamente el disléxico, una de sus mayores dificultades es este tema, ¿no? Pero bueno, si existen ayuda, existen psicopedagogos, existen profesionales que te dan herramientas y tú puedes avanzar sin ningún problema. ¿Cómo superaste para ti o cómo viviste tú esa etapa de dislexia y cuáles fueron esos detonantes que te ayudaron a salir adelante y a aspirar mucho más en la vida? Bueno, fíjate, la dislexia, al igual que muchas de las características de la neurodivergencia, es una condición de vida. Disléxico tú vas a hacer toda la vida y toda la vida vas a confundir letras. Van a haber estructuras, van a haber formas en que tú puedas manejar esta condición, pero no quiere decir que tú dejes de ser disléxico, al igual que otras dificultades de aprendizaje que puedan existir. En este tema yo creo que lo decimos mucho y hasta nos reímos cuando decimos que la familia es la base de la sociedad, pero yo creo que en este caso es una de las características fundamentales para la ayuda a un niño o niña que tenga estas características, porque no sé qué afecta más, la dislexia o bajar la autoestima, porque Claro. el proceso de burla, de que tú no sabes escribir, entonces ya tú no quieres jugar. Hablando del tema del fútbol anterior, entonces los otros no quieren jugar fútbol contigo, por lo menos en el caso mío cuando era niño. Entonces se hace todo un tema que ya no es la dislexia, sino una cantidad de cosas que te montas en el hombro y tienes que cargar con ella, ¿no? Y por eso hay actitud de rebeldía, que muchas veces los niños no quieren ir al colegio, o agresividad incluso dentro del aula de clase, porque se va cargando el niño con una cantidad de cosas que si nosotros hoy día adultos, yo me meto contigo reiterada vez y ya la tercera vez tú me decís, oye, ya está bueno, no te sigas metiendo conmigo. Claro. Un niño, cómo manejas una dificultad de esa, no tiene las herramientas. Pues. Entonces es importante la familia, el docente preparado, que siento que Venezuela, para aquel momento, pues existía todo un apoyo de docencia impresionante y que en el mundo cada vez se está manejando con mayor capacidad el tema de la docencia para ayudar a cualquier tipo de dificultad. Y claro, esto tiene que ser un trabajo en equipo, ¿no? Padre, docente, psicopedagogo o cualquier profesional que se pueda relacionar con estos temas. Recuerden que estamos en el Summer Book Fair de Mi Libro Hispano. En este momento estamos conversando con Jorge Luis Rivero, es autor, es coach de vida, abogado, especialista en derechos humanos y es disléxico. Y en su libro, La historia de Gabriel, un niño disléxico, el cual está disponible en las plataformas de Amazon.com
para que puedan, ahí está, nos está mostrando Jorge Luis su libro, Gabriel, un libro disléxico, acá lo tienen, una herramienta definitivamente infaltable en nuestras bibliotecas, sobre todo para aquellas personas familiares que quieren conocer un poco más de las profundidades de la dislexia. ¿Cómo llegas a escribir? El sentimiento o la necesidad de escribir nace por sí sola, escribes desde pequeño, o tuviste necesidad de expresarte para contarnos esta historia? Bueno, yo creo que hay una palabra que puede relacionar el tema que hoy día muchos países la viven y pensamos que nunca le íbamos a vivir, que es la palabra inmigrante. Yo vivo en Estados Unidos, soy venezolano, y aquí, bueno, uno comienza nuevamente a hacer todo el proceso de vida que ya tenías, pero que lo quieres volver a hacer. Y en ese proceso, pues me di cuenta que había algún aporte o había algunas características que podía yo dar y que de repente tú puedes desarrollarte en otras áreas, pero que sentía como un vacío y como que tenía una deuda de que mucha gente a mí me ayudó, porque de repente, ok, decimos el tema que yo fui policía, pero mientras yo estudiaba en la policía, alguien tenía que trabajar, entonces me apoyaban algunos compañeros indirectamente, quizás sin ellos saberlo, para que yo estudiara, o en la universidad algunos me ayudaron también. Y en la vida siempre hay un ángel que de alguna manera te ayuda y que al cual tú también debes de una u otra forma devolver el favor. Y yo siento que hay que apostar al futuro. Yo pienso que la vida sin los niños no es vida, no vamos a tener futuro. Y es un tema que de repente se hace tabú y muchos amigos hoy día todavía me dicen, pero ¿cómo tú te atreviste a decir que eres disléxico? Pero bueno, es que todos tenemos características, como que yo fuera alto o bajito. Es decir, eso lo que pasa es que son cosas que no se ven y que como no se ven, uno prefiere tenerlas en secreto. Pero ¿cuánto puedo ayudar yo a una persona a decirle, mira, soy disléxico, soy feliz y académicamente logré muchas cosas que no es mentira? Pues no, porque tú eres disléxico, no puedes estudiar. A mí me decían que yo tenía que hacer alguna carrera manual, que no podía estudiar nada en la universidad. Y bueno, obviamente que no es así, pues, ¿no? Sobre todo porque se observa esta condición como una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para aprender y para decirle al mundo que todas las personas que comparten esta condición tienen un futuro y tienen en sus manos la posibilidad de crecer tanto personal como espiritualmente y profesionalmente también. Jorge Luis, vamos a hablar un poco vamos a entrar ya en el mundo de tu libro, la historia de Gabriel, un niño disléxico, perdón, Gabriel, la historia de Gabriel, un niño disléxico, el cual tú nos acabas de mostrar acá. Este libro nos brinda técnicas, consejos y herramientas que aprendiste para salir airoso de esta dificultad de aprendizaje. Pueden servir, y aquí la importancia de este libro, recuerden, está en Amazon.com, pueden servir a cualquier padre, familiar, educador, que tengan a alguien cercano en la misma situación. El libro no solo nos introduce una forma mágica y encantadora en la vida de Gabriel, sino que nos va dando detalles de la vida política de Venezuela en los años 70, 80 y 90. Podemos ver en este libro una bella Venezuela ingenua, generosa y que parecía funcionar, pero que al mismo tiempo era caldo de cultivo para lo que desafortunadamente hoy se vive. La principal lección que nos deja Gabriel es la seguridad de que el que quiere puede. Con organización, dedicación y apoyo familiar y de las instituciones, ninguna meta es imposible. Qué belleza este mensaje que nos dejas, Jorge Luis. ¿Quién es Gabriel? Esto es autobiográfico, obviamente tiene elementos de autobiografía e imagino que Gabriel es un personaje que creaste para que hable por ti. Sí, fíjate, yo me llamo Jorge Luis por Jorge Luis Borges. Ahí comienza toda la historia. Mira, y él empieza hablando, ella me leía cuando yo era niño, que estaba en el vientre de ella me leía y me decía, yo quiero que tú seas como Jorge Luis Borges. Imagínate tú, pequeño compromiso, me estaba mi mamá, ¿no? Sin embargo, yo soy muy admirador de Gabriel García Márquez y hago el nombre de Gabriel García Márquez por el realismo mágico y se relaciona un poco más con el tema de dislexia, porque el disléxico es muy soñador y muy imaginativo y muy creativo, y el realismo mágico lo es así. Entonces escribí el libro tipo realismo mágico y quise de alguna manera homenajear a Gabriel García Márquez. Es interesante. La estructura, ¿sí?
Justamente el personaje de Gabriel, estamos hablando de un niño, ¿ok? Es eso de lo que estamos hablando. Cuéntanos un poco del argumento de la historia que nos brindas en ese libro. La historia es la historia que, como yo siempre digo, se puede llamar Gabriel, se puede llamar Eli, Carlos, Julio, cualquier nombre masculino o femenino, porque la historia del disléxico pareciera que es un cliché, pareciera que es una cosa que se copiaron y todos pegaron el mismo sello en la vida de muchos, ¿no? Y la idea del libro es un poco eso, que las personas se den cuenta de que tú puedes ser totalmente feliz, de que tú puedes jugar con tus padres, aunque vivas en una situación económica muy difícil, porque en mi infancia en Venezuela yo vivía en un sector que se llama el 23 de enero, y era un sector bastante popular, pero mira, nunca sentí nada de eso porque realmente fui muy feliz con toda la forma de llevar la vida de mis padres y el proceso de cómo, aunque un país o una sociedad pueda ir decayendo en valores, en principios, como una familia, independientemente que tú tengas un problema de aprendizaje, una dificultad de aprendizaje, ellos con el esfuerzo de la familia pueden irte levantando. Entonces tú dentro de la estructura de la familia puedes ir creciendo, así todo el entorno de tu sociedad se hunda y se esté cayendo. Entonces por eso hago un poco la comparación política de cómo puede ir un sistema político decreciendo o afectándose y cómo una familia bien posicionada, que puede ser la de cualquiera de los que nos está escuchando, puede impulsar a su hijo sin saber quién puede llegar a ser ese niño al que ellos están impulsando. Recuerden que estamos en vivo transmitiendo por acá, por las plataformas de YouTube y de Facebook, a través del Summer Book Fair de Mi Libro Hispano. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben por acá en los comentarios. Vamos a saludar a Ale Rivero. Por aquí también tenemos a Andrea Triana, quien nos escribe desde Colombia, Ibagué. Milagros Wallace. Milagros, por cierto, tiene un saludo para mi gran amiga Milagros Wallace, excelente escritora de textos infantiles. Algunos personajes famosos, dice Milagros, con dislexia: Pablo Ruiz Picasso, Vincent Van Gogh, Chuck Irving, Auguste Rodin, Leonardo da Vinci, Mozart y algunos políticos y militares como George S. Patton y Winston Churchill. Así que muchísimas gracias por ese comentario para Milagros Wallace. ¿Tu libro solamente está en Amazon o lo tienes en alguna otra plataforma, Jorge Luis? Sí, no, realmente la plataforma principal que lo lanzó fue Amazon, pero hoy día está en más de 18 plataformas digitales en donde se puede conseguir. ¿Nos puedes nombrar tus datos de contacto? ¿Tienes sitio web, página de Facebook, Instagram, para que las personas que están interesadas puedan contactarte? Sí, como no, mi Instagram, y por el cual me contactan incluso para actividades de coach, Jorge L. Rivero C, arroba Jorge L. Rivero C1, que es normalmente la que más utilizo para comunicarme, y a través de Facebook, la historia de Gabriel, un niño disléxico, que es una página que montamos y ahí se hacen actividades, se hacen comentarios. La historia de Gabriel, un niño disléxico. Muchísimas gracias al autor Jorge Luis Rivero. Gracias por tu participación, por formar parte de nuestra familia de Mi Libro Hispano, y ha sido un gran placer entrevistarte. Si quieres decir invitar a tu comunidad para leer el libro o dejar un mensaje final, adelante. El mensaje final realmente en mi comunidad es todo el mundo entero, y mi mensaje final sería, bueno, mira, vinimos a este mundo a ser feliz, no nos empecinemos en no serlo, busquemos los grupos y los sectores para ser feliz y vivamos la mejor vida que podamos, que esta es una oportunidad que nos dieron y vamos a disfrutar. Muchísimas gracias a Jorge Luis Rivero, gracias por participar. Te damos las buenas noches y vamos ahora a pasar con nuestra próxima invitada, no sin antes invitarlos a que participen en Mi Libro Hispano, en el Summer Book Fair organizado por Mi Libro Hispano. Email membresías @ milibrohispano.org y nuestra página web www.milibrohispano.org. Por acá abajo va a estar pasando la cinta donde estamos haciendo la invitación constante a aquellas personas que
han escrito su obra o que tienen intenciones de escribir, que aman la literatura y que son afines a esta pasión en común, participen, inscríbanse en Mi Libro Hispano. Acá está pasando en el citillo, obsérvenlo cómo va. Únete a la familia de Mi Libro Hispano. Para más información, escríbenos a membresías@milibrohispano.org. Puedes participar en tertulias, charlas, ferias de libro. Impresionante todos los beneficios que puedes adquirir con tu membresía. Nuestra próxima invitada el día de hoy definitivamente es colombiana. Se trata de Andrea García, administradora de empresas. Ella es máster en administración de empresas, emprendedora y además de esto escritora. Es administradora de empresas de la Universidad Javeriana de Bogotá y cuenta con una maestría también en administración de empresas de Florida National University. Andrea tiene alrededor de 6 años de experiencia laboral trabajando con compañías multinacionales en industrias tales como farmacéutica, dispositivos médicos y consumo masivo, desempeñando roles principalmente en finanzas y ventas. Andrea, si estás allí, por favor, necesitamos que prendas tu cámara. Ahí estás, ya te vi. Así que vamos a darle la bienvenida y buenas noches para ella a nuestra próxima invitada. Se trata de, como ya dije, la escritora Andrea García. Buenas noches, Andrea, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Will? Muchas gracias por invitarnos y estoy no solamente agradecida contigo, sino con la organización Mi Libro Hispano, que es maravillosa. Así que muchas gracias por tenerme. Para mí es un verdadero placer estar acá con todos ustedes. Andrea, administradora de empresas, colombiana, emprendedora, ¿cómo llegas a tu carrera profesional? ¿Cómo llegas a escribir, sobre todo? ¿Cómo ese gusanito de la escritura llega a ti? Sí, bueno, mi historia del por qué llegué a escribir no es una historia muy, muy grata, es una historia triste. La verdad, yo empecé a escribir o me decidí a escribir mi historia como un proceso de sanación. Yo unos años atrás, hace 7 años, 8 años, iba a casarme con mi prometido, con el amor de mi vida. Y horas antes de llegar a la iglesia, a la boda, él falleció. Ese Oh. día, sí, ese día en vez de convertirse en una gran celebración, se convirtió en la despedida al cielo de este gran ser humano, ambos muy jóvenes, y fue un proceso de impacto en mi vida, como ya sabrás, muy fuerte. Y a través de la escritura empecé a sanar. Yo cogí todo en un cuaderno que lo hice mi diario y por 7 años escribí todos mis sentimientos hacia el proceso de duelo y también formas de comunicarme con mi amado a través de la escritura. Y 7 años después me tomé la valentía de coger ese diario y ponerlo al servicio también para que otros leyeran mi historia y personas que han perdido no solamente un ser querido, sino también de pronto han perdido, no sé, una casa o su trabajo, cualquier tipo de pérdida, se pudieran apoyar con esta lectura. Así fue que me hice autora. Fíjense cómo, cómo a través del dolor, a mí siempre me gusta comentar que el ser humano se comunica en cada acción que hace, se comunica, ¿ok? Somos seres básicamente comunicativos. Ya sea que tengamos una respuesta, ya sea que nos pongamos una franela que nos gusta, o ya sea que pidamos una comida en un restaurante, o ya sea que no contestemos. Todos son mensajes expresados y el ser humano a través del arte logra expresarse y drenar muchísimo sobre todo esas cargas emotivas fuertes. Acá vemos una historia de cómo una persona es capaz de utilizar el arte, la escritura, para drenar y hacer llegar un mensaje a partir del dolor. Es una historia bien interesante y de antemano te felicito por la valentía que has tenido para poder no solamente decidir contar esta historia, que no es una historia fácil de contar, sino además de eso, Gracias. porque
la estás exponiendo de manera pública acá con nosotros. Y para nosotros de verdad que eso tiene un valor supremo, porque demuestra la valentía y el arrojo que hay que tener para salir adelante en la vida. Así es. Eres colombiana, administradora de empresas y tienes un emprendimiento. Tú vives acá en los Estados Unidos. ¿A qué te dedicas exactamente acá? Sí, yo vivo en los Estados Unidos. Después de ese evento decidí mudarme a empezar de fresco desde inicios, toda una vida, mejor dicho, olvidando como los recuerdos que tenía en mi vida en Colombia. Esa fue la razón por la que me vine aquí a los Estados Unidos y mi camino profesional se desvió un poco porque estaba también en ese proceso de descubrirme a mí misma, de entender muchos procesos, volverme a enamorar de la vida. Entonces navegué por diferentes como que campos o industrias. Mi profesión como tal es administradora de empresas, como tú lo mencionaste, con experiencia en multinacionales, en cargos como finanzas y ventas. Pero acá en Miami, yo vivo en Miami, tuve la oportunidad de involucrarme en el mundo del arte, cosa que también hago en paralelo, no la escritura, sino las bellas artes. Y cuando tú mencionabas que el arte es una forma de no solamente de expresión del artista, sino cómo todo tipo de arte te genera como un proceso de sanación dentro tuyo, yo puedo dar fe de que eso fue así. De verdad que a mí las artes, tanto la escritura como la contemplación de arte, y la música y el baile, me ayudaron mucho en el proceso de sanación. Como formas, arte como formas de expresión, formas de canalizar. Por acá saludamos a Gloria Baena, quien escribe, es una historia inspiradora que nos ayuda a todos a manejar el duelo. Muchísimas gracias, Gloria. Por acá estamos dejando el link de los libros de todos nuestros autores el día de hoy. Pueden conseguir en el chat el libro de nuestro autor invitado, nuestro primer autor invitado del día de hoy, que se trata de Diego Hernández Tejeda. También está el link y los datos de contacto de Jorge Luis Rivero y su libro La historia de Gabriel, un niño disléxico, pero también acá estamos compartiendo el link de esta historia conmovedora de nuestra invitada Andrea García. Se llama Me caso contigo desde el cielo. Andrea, ¿el libro está disponible en qué plataformas? Sí, está disponible en Amazon, principalmente. También ahí les dejé mi link. También si me siguen en mi cuenta Instagram, ahí les puedo dar más, dependiendo del país, como tips donde pueden encontrarlo más fácil. Mi cuenta de Instagram es andrea.books111 y también estoy abierta a que cualquier persona que tenga la necesidad de escribirme, de pronto esté pasando por una situación similar y quiera contarme o de pronto encontrar algo de retroalimentación, con mucho gusto estoy abierta a eso. El proceso de sanación. Existen muchas personas que atraviesan por procesos de duelo en distintos niveles y de distintas características. Perder a un familiar, un proceso de duelo. La inmigración es otro proceso de duelo. Soy venezolano, es muy conocida la inmigración venezolana, la gran inmigración venezolana que hay en los últimos tiempos. Ese proceso de sanación, según tu experiencia, ¿cuáles son las herramientas principales que una persona debe asumir para comenzar a dar ese paso que no es fácil? Me encanta esa pregunta porque incluso en el libro hay un capítulo al final que se llama Herramientas Prácticas, donde listé, siendo lo más práctico posible, cuáles podrían ser las herramientas que una persona que esté pasando por un proceso de duelo pudiera emprender. Eh, lo, Son varias, son más o menos unas 10 que yo pude listar desde mi experiencia, pero para resumir, las herramientas que yo aconsejo es uno, como decía Jorge, también muy valioso el apoyo de la familia, para mí fue fundamental, a amigos y familiares, y también no dudar en buscar ayuda de profesionales si es el tema. Mucha gente de pronto es como reacio a, no, un psicólogo, un psiquiatra, o simplemente hablar.
Yo los invito a que busquen esas ayudas porque realmente fueron muy importantes para mí y pusieron como en orden muchos sentimientos y pensamientos. Así que no duden en buscar ayuda, tanto de sus familiares como de algún profesional. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo el Summer Book Fair de mi libro hispano. Estamos encantados de estar acá con ustedes. Mi nombre es Will Candurí y de verdad que encanta cada vez que tenemos estos encuentros porque conocemos un poco más de la vida de nuestros entrevistados y del valioso aporte que tienen para hacer a través de sus obras. Es muy importante para las personas que nos están escuchando en este momento que no solamente contribuyen al comprar un libro, de cada uno de nuestros invitados o de cada uno de los participantes del Summer Book Fair o de mi libro hispano o de cualquier autor. También es muy importante sus palabras de respaldo, el reconocer la obra, el seguirnos en las cuentas de las redes sociales, porque eso nos permite a nosotros alimentarnos de ese reconocimiento, alimentarnos de ese aplauso, que muchas veces es un aplauso que es implícito y que no lo vemos, y es muy importante para nosotros, los artistas, el sentir ese apoyo. Así que a todas las personas que nos están escuchando en este momento, recuerden que los libros están disponibles acá está en el cintillo, dice, descubre más sobre los autores y sus obras visitando el catálogo de mi libro hispano. Ahí tienen la dirección para que puedan pasar y revisar las obras de todos los autores que formamos parte de esta gran familia, no solamente Diego Hernández Tejeda, también Jorge Luis Rivero y de Andrea García. Las plataformas en las que está tu libro, no sé si te lo pregunté antes, si es así, mis disculpas, pero es bueno que lo recuerdes. ¿En qué Sí, plataformas podemos conseguir tus libros? Tu libro, perdón. sí, principalmente Amazon. Ok, está principalmente Amazon y acá en los comentarios tenemos el link. Ella tiene un link universal que le permite a usted solamente copiar ese link y ya no importa desde el lugar del mundo en el que usted se encuentre, va a tener acceso al libro de Andrea García, Me caso contigo desde el cielo. Andrea, Gracias, ya para Will. ir Así es. cerrando, no te Ujú. preocupes, ya para ir cerrando tu participación acá en nuestro Summer Book Fair, ¿tienes pensado escribir alguna otra obra? Porque eso nos pasa mucho a los autores. Escribimos la primera y ya luego Sí. estamos pensando automáticamente en la segunda. Ay, sí, de verdad que, como decía Diego al principio, es una experiencia única, no solamente sanadora, sino también como de descubrir una nueva capacidad que tiene uno. Así que definitivamente quiero seguir expandiendo esa capacidad y escribir más libros, de pronto desde otro punto de vista un poco más ameno, más feliz, más prometedor, porque realmente la historia ojalá tenga la oportunidad de leerlo, es bastante triste. Entonces, quisiera ya explorar otro libro, otro texto desde otro punto de vista, que es como me siento hoy en día, mucho más sana, mucho mejor y más eh, deseo, como con más deseo de vivir cada día, no como pasaba en ese momento, con más esperanza. Así que en definitiva sí. Y me imagino que el haber publicado un libro como este, donde cuentas tu historia, donde te arropas de valentía para expresar lo que sientes en un momento tan delicado de la vida, sirve como un pilar fundamental para que sepas de que tu mensaje está llegando a personas que posiblemente están o han estado en la misma condición que tú estuviste. Y eso definitivamente da muchas fuerzas para poder salir adelante y saber de que estamos impactando de manera positiva a personas que lo pueden estar necesitando. Así es, Will. Ese es parte de mi propósito mayor, es llegar a a la mayoría de personas posibles que estén pasando por un duelo, que han perdido un ser querido o han tenido otro tipo de pérdidas y que de alguna forma se sientan acompañados leyendo, porque a mí me pasó, yo leí muchos libros en mis momentos de duelo desde de otras experiencias y también sobre el tema de la muerte, entonces ahí profundizo también un poco no solamente mi experiencia, sino los aprendizajes con otros textos.
Por cierto, eso es una buena pregunta porque ¿cuáles son esas obras o nos puedes nombrar algunas de esas obras que leíste y que te ayudaron en tu proceso? A lo mejor es una información muy importante para personas que nos escuchan. Sí, en este momento no recuerdo los títulos como tal, pero sí los autores. Ujú. James Van Praagh es un autor que me gusta mucho y menciona toda la vida después de la muerte. Em, Wayne Dyer también me ayudó muchísimo. Juan Gaia. Sí, él fue uno de los primeros libros que agarré en ese momento y me empezó a dar como otra perspectiva. Y Chopra también me ayudó bastante en momentos como de, ok, cómo sobresalir. Esos son algunos de los autores que podría mencionar en este momento. Y bueno, las personas que nos escuchan en este momento, si tú has estado en una situación similar o conoces a alguna persona cercana a tu círculo que ha pasado o está pasando por una situación similar, ¿por qué no hacer el contacto con Andrea? ¿Por qué no conversar con ella, preguntarle y tratar de establecer esos lazos? Los grupos de soporte, así sean de dos personas, son muy importantes para recuperarte, vivir, a pasar por estos procesos de duelo. Así que definitivamente tiene los datos de contacto en los comentarios de Andrea García, @andrea.books111, @andrea.books111. Andrea lo va a escribir en los comentarios para ustedes. Así Sí, que, Andrea, de verdad que no puedo sino más que felicitarte nuevamente. Ha sido un gracias. enorme placer para mí el conversar contigo esta noche. Y Igualmente. si quieres dejar un mensaje ya para despedirte, adelante. No, de verdad que muy agradecida. Me siento completamente honrada de poder estar aquí, compartir mi historia y también seguir regando esa ola de llegar a otras personas porque no sabemos realmente quién lo pueda necesitar. Entonces es bueno iniciar con con esta misión, ¿no? El mensaje muy parecido a lo que decía Jorge. De verdad que la vida es única, hay que buscarle el ladito, como les decimos los colombianos, los colombianos, Ujú. ah, que no siempre es perfecta y bella, pero como se presente, buscarle siempre el lado bueno, que al final las experiencias son enriquecedoras y nos van a hacer felices y tenemos la oportunidad de estar en esta vida, en esta encarnación, así que hay que aprovecharla. Gracias, Will. La, la vida es una sola y la vida está llena de felicidad. Solamente tenemos que estar dispuestos a vivirla. Muchísimas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Y muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy, a nuestros autores, a Diego Hernández. Un saludo, muchísimas gracias a Andrea García y a Jorge Luis Rivero. De verdad que hemos pasado una noche maravillosa acá en Mi Libro Hispano, en el Summer Book Fair de Mi Libro Hispano. Recuerden que pueden escribirnos a membresías@milibrohispano.org, membresías@milibrohispano.org, o visitar nuestra página web www.milibrohispano.org. Mi Libro Hispano, todo pegado, lo vimos acá en cada uno de los cintillos que están corriendo por acá abajo. De verdad que están completamente invitados. Antes de terminar nuestra transmisión el día de hoy, solo nos quedan unos pocos minutos. Queremos invitarlo el próximo domingo. Este Summer Book Fair está siendo transmitido los de domingos a jueves. Tenemos de 7:30, a partir de las 7 de la noche hasta las 7:20. Vamos a estar con las autoras Milagros Wallace, Elvira Sánchez Blake y Susana Llena Martínez, de 7 de la noche a 7:20 este domingo 13. Luego, inmediatamente después, vamos a tener un rincón de poetas con Ana Cristina Enríquez y María Rondón Hanway el domingo 13 de 7:30 a 7:50. Y el mismo domingo 13, perdón, vamos a estar con Narrando la Historia. Tenemos a Xiomara Alejos, Yehudá Abraham Dumetz, María Estel Picouto y María Rondón Henway, quien también nos va a acompañar el próximo domingo. Así que están todos invitados a nuestra próxima transmisión este domingo 13 de agosto. Repito, desde las 7 de la noche van a estar por acá. Pueden seguir disfrutando de más literatura de nuestra hermosa familia de autores. Así que sin más, mi nombre es Will Candurí, en Instagram @Will Candurí.
en mi página web es www.wilcandurin.com y ha sido un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias y que pasen todos una muy, pero muy bonita noche. Hasta luego.